Déjenme compartir la pantalla. Ya. ¿Sí se ve? Sí, sí, Sí. Ya. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de ácidos y bases, redox, como ya les dije. Entonces, déjenme aquí estar ahí. Entonces, bueno, empezando con ácidos y bases. Ácidos y bases, a mi criterio, es uno de los pocos temas con el que sí ustedes van a tener bastante relación durante la carrera, porque es algo que van a ver bastante. De hecho, hay un apartado en bioquímica y posteriormente siempre van a estar escuchando de los trastornos hidroelectrolíticos o trastornos ácidos básicos, que se los puede ver por los electrolitos, se lo puede ver en una gasometría arterial y un filo de baño. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que a lo largo de los diversos años que se ha estudiado la química, los ácidos y bases han tenido muchísimas definiciones diferentes, ya siendo las dos principales teorías la teoría de Arrhenius y la teoría de Bronsted y Lori. La teoría de Arrhenius va a ser aquella que hable de la disociación de electrones. Disociación quiere decir que los iones se van a separar. Disociarse es como que separarse. Y la teoría de Bronsted y Lori habla acerca de la teoría de donación y aceptación de, bueno, aquí está mal escrito, no es electrones, sino es de hidrógenos o protones, que los utilizan como sinónimo. De ahí, aquí a la derecha, en ese recuadrito ahí, son características genéricas de los ácidos y de las bases. Los ácidos, estos aquí usualmente reaccionan más con los metales y van a desprender hidrógenos, que eso es lo que vamos a ver en la teoría de Arrhenius. Ya reaccionan con las bases, siempre que reacciona un ácido con una base va a terminar produciendo una sal neutra. De ahí, cuando se utilizan los indicadores para ver el pH, ya les voy a explicar qué es la escala del pH, adoptan una coloración rojiza en estos indicadores, a diferencia de las bases que adoptan un color azul. Ya las bases, por otro lado, no van a reaccionar con metales, son usualmente jabonosas al tacto, usualmente la mayoría de jabones, que sales de baño, que la lejía, que los detergentes, ya todas esas cosas son bases, ¿ya? Entonces, ahora, vamos a hablar acerca de cada una de las teorías. Vamos a empezar con la teoría del señor Svan Arrhenius, que era un químico sueco, si mal no recuerdo, que él hablaba acerca de la teoría de disociación de electrones. Como ya les dije, disociación de electrones hace referencia a que va a haber una separación. Entonces, para el señor Arrhenius, los ácidos eran un tipo de sustancia que al disolverse en agua iban a separarse y producir un catión. Y ese catión siempre va a ser el hidrógeno. Entonces, déjenme anotarlo aquí. Acuérdense que el catión es aquel átomo que está cargado eléctricamente, pero de forma positiva. ¿Por qué? Porque pierde un electrón. En cambio, las bases van a ser sustancias que al disolverse en agua producen iones OH. Es decir, van a producir constantemente al mismo anión, el ion OH. Aquí tenemos diversos ejemplos. Dentro de los ácidos, podemos tener aquí al ácido clorhídrico. Ponemos el ácido clorhídrico en agua, ¿qué es lo que ocurre? Se rompe este enlace que está aquí y produce un ion hidrógeno y un cloro. Entonces, ¿por qué es un ácido? Porque me produce este ion hidrógeno. De ahí tenemos al ácido bromídrico. Se rompe este enlace que está aquí. ¿Qué es lo que termina haciendo? Produciendo un ion hidrógeno y un ion de bromo. ¿Por qué es un ácido? Porque me produce el ion hidrógeno. De ahí tenemos al ácido nítrico. Lo mismo, se rompe este enlace que está aquí, me produce un hidrógeno y el ion nitrato. ¿Por qué es un ácido?
porque me produce este ion hidrógeno. Ahora, las bases producen, en cambio, como les dije, el ion OH. Entonces, aquí se rompen estos enlaces que están aquí. Por ejemplo, aquí tenemos hidróxido de sodio, produce un ion sodio y un ion OH, que es lo que le da la característica de ser una base. Aquí tenemos al hidróxido de potasio, nos produce un potasio y un ion hidróxido. Por ende es una base. Y lo mismo acá con el hidróxido de calcio. Entonces, si ustedes les preguntan en el examen, ¿cuál es la definición correcta de un ácido según la teoría de Arrhenius? Tienen que ver que la opción diga que es una sustancia que al disolverse produce iones hidrógeno. Si les preguntan qué es una base según Arrhenius, es una sustancia que al disolverse produce iones OH. Hasta ahí, ¿está entendido todo? ¿Está claro? La teoría es bastante sencilla. Lo uno produce una cosa, lo otro produce otra cosa. Murió. Aquí tenemos en esta tabla que está aquí, un poco más de lo que ya les he hablado. Aquí dice que el ácido, cuando se disuelve en agua, sus moléculas se disocian en iones, uno positivo, que es el catión, que aquí se los voy a resaltar, que siempre es el hidrógeno, y otro negativo, el anión. Entonces, en este caso, ácido clorhídrico. Me producen el catión, el ion positivo, que va a ser el hidrógeno, y uno negativo. ¿Cuál es el negativo? El cloro. Ácido bromídrico. El catión, el ion positivo que me produce, el hidrógeno. Siempre va a ser el hidrógeno. Y el negativo, el bromo. ¿Ya? De ahí, las bases, por otro lado, sí mismo, son sustancias con un hidróxido se disuelve en agua, se disocian en iones. Uno positivo, que va a depender del metal, por ejemplo, en el hidróxido de sodio, el metal es el sodio, en el hidróxido de potasio es el potasio y acá es el calcio. Y siempre forma un anión, es decir, un ion negativo, que siempre el OH, como lo vemos aquí. Hidróxido de sodio me produce el metal sodio y el ion OH. Hidróxido de potasio, el ion potasio y el hidróxido. Y lo mismo acá con el hidróxido de calcio. Hasta ahí. ¿Todo claro con respecto a la teoría de Arrhenius? Sí. ¿Sí? Práctica. Ahora vamos con la teoría de Bronsted-Lowell. Esta aquí habla acerca de la teoría de donación y aceptación de electrones. ¿Qué quiere decir? No es electrones, otra vez lo dije mal. Es de hidrógenos. Déjenme borrarle aquí y anotarlo de la forma correcta, que me he olvidado corregir esta diapositiva. Hidrógenos o protones. Aquí se utiliza la palabra hidrógenos y protones como sinónimos. Van a significar lo mismo. Es como que si yo les diga, vayan a verme algo a mi carro, algo a mi coche, a mi auto, a mi vehículo. Es lo mismo, son sinónimos. ¿Ya? Entonces, los ácidos, ¿cuáles van a ser los ácidos? Los ácidos van a ser aquellas sustancias que donen al protón o al hidrógeno. ¿Y quién va a aceptar ese protón o hidrógeno que se soltó? Las bases. Entonces, esto aquí hay que explicarlo con ejercicios, que son estos que están aquí, pero los voy a ir explicando aparte, acá anotados aparte. Voy a ponerlo mejor así hacia la derecha. Ya, ahí. Entonces, vamos con la primera reacción. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a escribirlo un poquito más chiquito, que lo escribimos grande. Ya. Entonces, aquí yo hago una serie de pasos.
que hasta la fecha me funcionan. Es una forma práctica y sencilla para que no se pierdan a la hora de identificar el ácido y la base. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Lo primero que yo tengo que hacer es emparejar. ¿A qué me refiero con emparejar? Es buscar cuál del lado izquierdo se parece a cuál del lado derecho. Ya. Entonces, aquí, directamente yo puedo ver que este de aquí, el ácido clorhídrico, tiene un cloro y acá hay un cloro solito. Entonces digo, como que se parecen. Como que pueden ser primos, pueden ser hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro y déjenme poner esto un poquito más abajo. Agarro y los emparejo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo los emparejo? Simplemente les dibujo una línea así para correlacionar. Y de ahí, yo veo estos otros desde acá. Veo el agua y el ion hidrógeno. Los dos tienen hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, oxígeno. Como que se parecen. Entonces agarro y también los emparejo. Segundo paso. Veo la diferencia de hidrógenos entre cada una de las parejas. Entonces, aquí en el ácido clorhídrico, ¿cuántos hidrógenos tengo? Tengo uno. ¿Cuántos hidrógenos tengo acá en el cloro? No tengo ni uno. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el ácido clorhídrico perdió un hidrógeno. Entonces, es un ácido. Entonces, lo anoto acá. Voy a poner en diferentes colores para que nadie se pierda. Ponerle aquí ácido. Ahora, vamos a ver qué le ocurre al agua. ¿Cuántos hidrógenos tiene el agua? 2. ¿Cuántos hidrógenos tiene el ion hidrógeno? 3. Entonces, ¿qué pasó? El agua ganó el hidrógeno que donó ¿quién? El ácido clorhídrico. Entonces, el agua, ¿qué es? Una base. Pero las cosas no quedan ahí. Ahora ahorita vimos la reacción en este sentido. Ahora vamos a verla en el sentido de acá, al revés. El cloro, ¿cuántos hidrógenos tiene? No tiene ninguno. Si seguimos a su pareja, ¿cuántos pasa a tener? Pasa a tener uno. ¿Qué quiere decir eso? Que el cloro acepta un hidrógeno, es decir, se comporta como una base. Y esta se la conoce como una base conjugada del otro lado. Base conjugada. Ahora vamos a ver el hidróneo con el agua. Pasó de tener 3 hidrógenos a tener solo 2. ¿Qué quiere decir eso? Se dio un hidrógeno. Entonces el ion hidróneo se comporta como un ácido. Es un ácido conjugado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Que un ácido siempre se va a convertir en una base y que una base se va a terminar convirtiendo en un ácido. ¿Entendido hasta ahí? ¿Está claro? Sí, de momento sí ya va bien todo. Ahí sí, sí están bien. Vamos con otro ejercicio. Les voy a explicar con cada uno de estos 3 que están aquí. Déjenme borrar. Vamos. Ácido sulfúrico. Más agua me producen hidróneo más. Ya. Seguimos los pasos que les dije. Primer paso, busco las parejas. ¿Cuáles se parecen más? Pues bueno, son este con este. Si se dan cuenta, tienen una estructura similar. Todos tienen. Esos dos de ahí tienen hidrógeno, azufre, oxígeno, hidrógeno, azufre, oxígeno. Y los otros dos parecidos, estos dos de aquí. Ya tengo mis parejas. Ahora, veo la diferencia de hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí?
2. ¿Cuántos hidrógenos tengo acá? 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el ácido sulfúrico perdió un hidrógeno. Entonces es un ácido. Como ya saben la teoría, del otro lado, ¿qué pasa a ser automáticamente? Su base conjugada. Vamos a ver al agua. El agua tiene 2 hidrógenos. Del otro lado, ¿cuántos tiene? Pasa a tener 3. ¿Qué quiere decir eso? Que aceptó un hidrógeno. Entonces, el agua se comporta como base y del otro lado pasa a ser el ácido conjugado. Veamos la reacción al revés. Este es el ion sulfato. Tiene un hidrógeno. Nos vamos al otro lado, pasa a tener 2. Es una base que pasa a ser un ácido. ¿Por qué? Porque acepta un hidrógeno. Vamos con estos dos así. El ion hidronio tiene 3 hidrógenos. Del otro lado pasa a tener 2. ¿Qué quiere decir eso? Que se dio un hidrógeno, por ende es un ácido. Vamos con el último ejemplo. Tenemos amoníaco más agua, ion amonio. Ya. Ahora, nuevamente, los mismos pasos. Emparejo. Estos de aquí tienen nitrógeno e hidrógeno. Y este de acá, oxígeno e hidrógeno. ¿Ya? Ya están armadas las parejas. Siguiente paso. Ver la diferencia de hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? 3. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? 4. ¿Qué quiere decir eso? Que el amoníaco aceptó un hidrógeno. Por ende, el amoníaco se comporta como una base. Y acá el ion amonio es su ácido conjugado. El agua tiene 2 hidrógenos. ¿Cuántos tiene de lado acá? Uno solo. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua se comporta como un ácido y del otro lado pasa a ser su base conjugada. ¿Ok? Veamos la reacción al revés. El ion hidronio tenía 4 hidrógenos, perdió 1 y pasó a tener 3. ¿Qué quiere decir eso? Que es un ácido, se confirma. Acá, el ion OH tenía un hidrógeno y pasó a tener 2. ¿Qué quiere decir eso? Que se comporta como una base, se confirma todo. Y aquí ustedes me dirán, ¿por qué el agua acá se comportó como base y aquí se está comportando como un ácido? Pues bueno, el agua pertenece a un grupo específico de sustancias que se conocen como sustancias anfóteras o anfipróticas. ¿Qué quiere decir esto? Como dice, está ahí anotado, son un tipo de sustancia que dependiendo del tipo de reacción se comportan como ácido o como base, dependiendo cómo sea el caso. Si quieren ver el ejercicio de otra forma, que yo siempre digo, la plata hace mover a la gente, pueden verlo como que esto es un préstamo de dinero. ¿Por qué? Se los voy a ir anotando. Ay, caramba, que no se comparte tanto. Ahí fue. Véanlo como un préstamo de dinero. Voy a ir anotando las condiciones. El ácido es el que presta, pongámosle $20. La base es quien recibe los $20. Y los hidrógenos, los protones, que es lo que se comparte, son los $20. ¿Ya? Entonces,
En este caso, el agua tiene $20 y la base le dice que la base vendría a ser el amoníaco. Le dice, ñaño, préstame 20 latas, ando chiro, necesito pagar esta vaina. Y el ácido, ¿qué le dice? Está bien, yo te presto mis $20, te doy un hidrógeno. La base los recibe, perdón. Y chévere, después de un tiempo, ¿qué ocurre? El agua anda chira y le dice, ñaño, ¿te acuerdas que la otra vez yo te presté $20? Necesito que me los devuelva. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como la base tiene ahora los $20 de más, ya pagó lo que tenía que pagar, ahora sí tiene su plata, le dice, ¿sabes qué? Ahora yo te presto a ti. Y le devuelve el favor. ¿Ya? Entonces, esa es la analogía con la vida real que les puedo dar. Ahora, nosotros vamos a tener diversos tipos de ácidos y diversos tipos de bases. Vamos a tener ácidos y bases fuertes y ácidos y bases débiles. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener entre los ácidos fuertes aquellos que se disocien por completo. ¿Qué quiere decir disociarse por completo? Que pierdan todos sus hidrógenos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, al disociarse, produce su hidrógeno, se disocia por completo, más el cloro. El ácido nítrico, al disociarse, produce el hidrógeno más el nitrato. Ya. Casi todos los ácidos fuertes son los que explica la teoría de Arrhenius. ¿Por qué? Porque se disocian por completo soltando hidrógeno. Pero ¿qué existe con otros tipos de ácidos que si bien pierden hidrógenos, no los pierden todos? Como es el caso de este señor que está acá. Que la reacción de descomposición, que aquí es el ácido acético, si mal no recuerdo qué se llama, es la siguiente. CH3, OH, produce CH3, COO, ya. Si se dan cuenta, pierde un hidrógeno, pero dentro de la misma molécula siguen quedando hidrógenos. Entonces, estos son ejemplos de ácidos débiles. Se disocian parcialmente, pierden un solo hidrógeno, pero conservan otros todavía. ¿Ya? De ahí, por ejemplo, aquí hay más ejemplos. Tenemos, no sé, digamos, el ácido fórmico, que al disociarse hace esto. Son 2O. ¿Ya? Sigue quedando un hidrógeno, pero suelta uno. De ahí, las bases fuertes van a ser aquellas que, al igual que los ácidos fuertes, hagan algo por completo. Es decir, en este caso, se ionizan por completo. Aquí, generalmente, la regla es todo aquel que diga hidróxido es una base fuerte. Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de magnesio, hidróxido de calcio, todos en resumen, como le dice aquí esta tabla, todos los metales del grupo 1 y del grupo 2. Y de ahí vamos a tener a bases débiles. No suelen ser muchas. Estas casi nunca las preguntan, pero se ionizan parcialmente. Es decir, suelen nomás cambiar en 1 o 2 hidrógenos. Por ejemplo, el amoníaco suele ganar un hidrógeno y forma que el ion amonio. Ya, pero estas no las suelen tomar mucho, por eso nunca se les ha hecho tanto énfasis. Ahora sí, vamos a hablar acerca de la escala del pH. La escala del pH es algo que se utiliza actualmente para medir las concentraciones. pH significa potencial de hidrógeno en diversas sustancias. Esta escala va dependiendo, algunas la ponen del 0 al 14, otras la ponen del 1 al 14. ¿Ya? Pero siempre el tope es 14.
Entonces, nosotros vamos a tener que el ácido va a ser toda sustancia que tenga un pH menor a 7. Es decir, dependiendo cuándo empiece la escala, de 0 hasta 6,99999 o de 1 hasta 6,99999. ¿Ya? Las bases, en cambio, van a ser todas aquellas sustancias que tengan un pH por encima de 7. Es decir, de 7,01 hasta 14. Y el punto medio, el 7, es neutro. Entonces, por ejemplo, como punto medio nosotros vamos a tener al agua. El agua es una sustancia completamente neutra, tiene un pH de 7 cerrado. En el extremo más ácido podemos tener al ácido de batería, el ácido clorhídrico, que es el ácido que nosotros tenemos en nuestro estómago, que nos ayuda con la digestión. Y del otro lado vamos a tener, por ejemplo, a la lejía, vamos a tener a todos estos detergentes, cloros, que se los utiliza para la limpieza. Más que nada productos de limpieza. Tienen un pH bastante alto que van rondando entre el 12 y el 14. Sustancias que son ligeramente ácidas o ligeramente básicas, muchas. La más, por así decirlo, una de las más importantes que necesito que se sepan, la sangre. La sangre tiene un pH de 7,35 a 7,45. Eso ahí es para la vida, para la carrera. ¿Por qué? Porque si la sangre se va muy para la parte ácida, hay problemas. Si sube del 7,45 y se hace muy básica o muy alcalina, también hay problemas. Otra cosa que no les había dicho, base, es lo mismo decir base que alcalino o alkaline. Todos son sinónimos. Aquí, en este muñequito, está ejemplificado cómo son los diversos pHs en diversas partes del cuerpo. Por ejemplo, ya les dije, está el ácido clorhídrico. Bueno, aquí no se ve bien, pero el pH va entre 1 y 2. Nosotros tenemos el pH del sudor, que es ligeramente ácido. Tenemos el pH de la orina, que suele rondar en promedio el 6, 6,50, pero el pH de la orina maneja rangos de 4,5 hasta 8. Casi siempre la orina es ácida, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí, bueno, esto aquí es un poquito de adelanto para la carrera, pero es algo que necesito que sepan porque a veces lo han preguntado. Y es más que nada, ¿qué son los sistemas amortiguadores, sistemas tampón, soluciones buffer? Son sinónimos, son todo lo mismo. Estas aquí van a ser sustancias químicas que mantienen el pH constante, si se agrega más ácido o más base. ¿Qué quiere decir eso? Las soluciones tampón, soluciones buffer, sistemas amortiguadores, no son más que neutralizadores, ¿ya? Es decir, si se está agregando mucho ácido a la solución, el sistema de amortiguador se va a comportar como una base. Y viceversa, si a la solución se le está agregando mucha base, el sistema amortiguador se va a comportar como ¿qué? Como un ácido. Y esto aquí es pregunta para la vida y para bioquímica en segundo ciclo. No es necesario que se lo aprendan ahorita. A nivel de la sangre, el bicarbonato es el principal amortiguador. Pregunta que me sacaron a mí en un examen. Y esto aquí es lo que les decía. Esto aquí es como que un poquito para que vean la relación que tiene con carrera. El pH sanguíneo siempre tiene que estar entre este margen estricto de 7,35 a 7,45. Si se va por encima de 7,45, se produce una alcalosis, va para la parte alcalina, y por debajo acidosis, hacia la parte ácida. Si pasan estos rangos, el paciente se les muere. Basta, sencillo. El paciente se les muere si se pasa esos rangos. Y esto de acá tampoco necesito que lo estudien, pero es para hacerles como que la introducción para que vean de qué van muchas cosas en la carrera. De a partir del pH sanguíneo, nosotros vamos a determinar diversas alteraciones, que para aquellos que hayan hecho trabajo de equilibrio ácido-base en sus investigaciones, habrán visto que existen tipos de enfermedades asociadas al pH, que son las conocidas acidosis y las conocidas alcalosis, que cada una tiene componente metabólico y componente respiratorio. Componente metabólico está dado por los riñones y el componente respiratorio por los pulmones. ¿Ya? Y aquí estos son parámetros que los van a ver después
en bioquímica, pero solo es para introducción. Y ahora sí, vamos con redox. De ácidos y bases, ¿alguna duda, pregunta, consulta, reclamo, insulto? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? Sí, de Sí, momento todo bien. ¿Todo claro? Chévere. Recuerden que si tienen alguna pregunta, nomás abran el micro con confianza. Díganme, Paolo, no entendí tal vaina. Pregunten. Ay, caramba, que esta vaina se pone medio loca. Ya. Y ahora sí, como último tema, que sinceramente no sé si se los vayan a tomar en el examen, porque no lo han tomado en los anteriores, vamos a tener al poderoso redox. Reacciones, reducción, oxidación. Este es un proceso que se da naturalmente, no solo en el cuerpo, sino a nivel atmosférico, que va a hablar acerca de la transferencia de electrones, netamente. Si se dan cuenta, química es casi siempre transferencia de electrones. Redox, yo lo rijo por una mnemotecnia que es conocida, está en inglés, que es el oil ring. ¿Qué quiere decir oil ring? Oxidation is loss, reduction is gain. ¿Y de qué está? ¿Y qué quiere decir eso? Oxidación es pérdida de qué? De electrones. Reducción es ganancia de electrones. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la oxidación hace que el átomo pierda electrones. Y si un átomo pierde electrones, ¿en qué se convierte? En un catión. Es decir, tiene carga positiva. La reducción, al ganar electrones, se convierte en un anión. Es decir, se hace más negativo. ¿Qué es lo que podemos ver aquí en esta tabla? La oxidación aumenta el número de oxidación. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Si yo pierdo electrones, ya les estoy diciendo aquí, el átomo se hace más positivo. Entonces, aumenta el número de oxidación. Es decir, el numerito se va a hacer más positivo, va a ir para acá. La reducción, como gana electrones, se hace más negativo, por ende se va para la izquierda. Ya se los voy a explicar con un ejemplo. Ya, recuerden, aquí esta es la clave. Perder electrones hace que el átomo se haga más positivo. Ganar electrones es que el átomo se haga más negativo. Estas aquí son algunas reglas que sí se las tienen chance de saber para asignar el número de oxidación. La primera es que cuando los elementos estén solos, su número de oxidación es 0. Ya en los metales alcalinos, sodio, potasio, litio, todos esos de ahí, su número de oxidación, ¿cuál es? Más 1. ¿Por qué? Porque acuérdense que son el grupo 1 de la tabla periódica. Los alcalinoterrios, su número de oxidación es más 2. ¿Por qué? Porque son el grupo 2 de la tabla periódica. El hidrógeno siempre trabaja con más 1, menos en hidruros metálicos, es decir, cuando está combinado con un metal, por ejemplo, hidruro de litio, así. Hidruro de litio y trabaja con menos 1, en el resto siempre trabaja con más 1. El oxígeno siempre trabaja con menos 2, excepto en los peróxidos. Y de ahí, algo más importante, es ver si el átomo tiene una carga. Si un átomo tiene una carga, esa carga es su número de oxidación. Por ejemplo, yo tengo esto aquí.
¿Cuál es el número de oxidación de este compuesto? -2. Si yo tengo, por ejemplo, este aquí, ¿cuál es la carga? Como no hay ningún número, la carga es 0. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Ya, vamos a poner este ejemplo. Entonces, primera regla. ¿Cuál fue la primera regla que les dije? Siempre que un elemento esté libre o en estado natural, el número de oxidación es 0. ¿Qué se refiere a esto? Ven que aquí el hidrógeno está solo. Ya, entonces su número de oxidación es 0. Ven que aquí el cobre está solo. Su número de oxidación es 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos para hallar el número de oxidación del cobre que está aquí y del hidrógeno que está acá? Vamos con la regla. ¿Qué dice aquí? El hidrógeno en los hidruros metálicos es -1, en el resto es +1. Esto aquí es un hidrógeno con un oxígeno. No está combinado con ningún metal. El hidrógeno aquí vale +1. ¿Ya? Y ahora vamos con este acá. El óxido de cobre. Yo no conozco el número de oxidación del cobre. Vamos a ponerle sus mismas iniciales. Más. ¿Cuánto vale el oxígeno? ¿Qué dice aquí? El oxígeno en los óxidos es -2. Esto aquí es un óxido cuproso. Entonces aquí vale -2. Esto es como una ecuación. Y aquí hay igual aquí a 0. ¿Por qué a 0? Porque no tiene ninguna carga. Si hubiese dicho así, tipo -2, lo igualaba a -2. Pero no, como aquí no hay ninguna carga, 0. Y aquí es un despeje. Cobre -2 es igual a 0. Esto pasa al otro lado con positivo. Cobre es igual a +2. Y listo. Ya tengo mis números de oxidación. Voy a poner aquí cobre +2. Entonces, veamos con la tablita. El hidrógeno pasó de tener 0 a tener +1. ¿Qué ocurrió? El hidrógeno estaba aquí y se movió para acá. ¿Qué le ocurrió? El hidrógeno se oxidó. El cobre, ¿qué le pasó? Pasó de tener +2 a tener 0. Entonces, el cobre estaba aquí y se vino para acá. Quedó aquí en el 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el cobre se redujo. ¿Claro hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí se entendió? Disculpa, no entendí. ¿Mandé? No entendí. Ya repito. Ya repito todito. Déjenme borrar. Ya. ¿Desde qué parte no entendiste? Dime con confianza. ¿No entendiste ya en el ejercicio o no entendiste desde la parte teórica de cuál es la oxidación, cuál es la reducción? No, en la parte del ejercicio de cuando buscaste el número de oxidación del cobre. Ya. Entonces, vamos a repetir todo el ejercicio, no hay problema. ¿Qué es lo primero que yo les dije? Vamos con regla por regla. La primera, la que está subrayada. Cuando un elemento está libre, el número de oxidación es 0. ¿Cuáles son los elementos libres? En este caso, el hidrógeno y el cobre. Cuando los elementos estén solitos como tal, que tiene un oxígeno solo, un cobre solo, un oro solo, ya. Todos esos de ahí valen 0, ¿ya? Siguiente regla. El hidrógeno en hidruros metálicos es -1, en el resto es +1. ¿Aquí el hidrógeno está unido a un metal? No, está unido al oxígeno. Entonces aquí el hidrógeno va a valer +1.
De ahí, yo necesito hallar cuánto vale el cobre aquí. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Es como una ecuación matemática, es un despeje. Aquí yo sé que este oxígeno vale -2. ¿Y qué es lo que yo les dije? Cuando un átomo no tiene ninguna carga, es decir, no dice acá a la -2, que a la -1 o así, el átomo va a valer 0. O sea, todo esto aquí está cargado a 0, no tiene una carga. Entonces, yo desconozco cuánto vale el cobre. Entonces, voy a anotarlo como cobre. Más. El oxígeno, ¿qué dice? En los óxidos siempre es -2. Esto aquí es un óxido cuproso. Entonces, aquí el oxígeno, que es el que voy a poner en paréntesis, me va a valer -2. Y esto aquí, ¿por qué vuelve a 0? Porque como te dije, no tiene una carga, vale 0 este átomo. Entonces, aquí netamente es un despeje. Cobre, positivo por negativo, me da negativo, igual a 0. Esto aquí pasa al otro lado con positivo, cobre es igual a +2. Te pongo otro ejemplo. Pero ya uno con carga. Ahora déjame buscar un ejemplo de carga. Compuestos cargados. Déjame buscarte uno que esté cargado y rapidito para... Tu, 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 tu. Déjame buscar. Déjame verte algún... Cuando son ejemplos así no me acuerdo. A ver. Ya. Por ejemplo, ya, este de aquí. Vamos a anotarlo acá abajo. Ya. Aquí yo necesito hallar el número de qué? Del hierro. ¿Ya? Entonces, yo desconozco cuánto vale el hierro. El azufre puede trabajar con más, -2, 4 y 6. Ya, por poner un ejemplo. Entonces, vamos a decir que el azufre aquí lo vamos a trabajar con +4. El azufre vale +4. Y aquí, ¿a qué lo igualo? A -2. ¿Por qué -2? Porque a eso está cargado el átomo. Entonces, hierro +4 es igual a -2. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, sería hierro es igual a -6. ¿Ya? Por poner un ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahora sí me entendiste por qué se iguala a 0, se iguala a un porcentaje, se iguala a tanto. Sí, ya entendí, gracias. Ya. Entonces, anotamos acá. Cobre vale +2. No lo voy a borrar para que quede ahí. Entonces, ahora vemos la diferencia entre cada uno. El hidrógeno pasó de valer 0 a valer +1. Entonces, el hidrógeno estaba aquí y ahora vale +1. ¿Qué le ocurrió? Se hizo más positivo. ¿Por qué? Porque perdió un electrón. Entonces, el hidrógeno se oxida. Ahora veamos al cobre. El cobre pasó de valer +2 a valer 0. Es decir, el cobre estaba acá y se vino aquí, vale 0.
Es decir, el cobre ganó 2 electrones, por ende, el cobre se redujo. Ya. Y aquí siempre va a haber una pregunta que es, ¿cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor? Muy sencillo de identificar. El agente oxidante es aquella sustancia que se reduce. En este caso va a ser el cobre. Va a ser el agente oxidante. Y el hidrógeno, como se oxida y los agentes son al revés, va a ser el agente reductor. ¿Ok? ¿Entendido hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Todo bonito? ¿Todo chévere? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos a poner un último ejemplo. Déjenme borrar. Déjenme buscar otro ejemplo. Ya, vamos a poner este ejemplo. Primer paso. Me doy cuenta que tengo 2 elementos que están solitos, que son el zinc y el hierro. Entonces, su número de oxidación, ¿cuál es? 0. Ahora, vamos a calcular el número de oxidación del hierro y el zinc en los 2 compuestos. En este caso, no conozco el valor del hierro y ya lo voy a poner más, aquí el azufre vale -4, antes dije +4 solo por poner un valor. Ya, pero esta es la forma correcta. 4, perdón, puse el 3. -2. ¿Por qué -2? Porque esa es la equivalencia del compuesto. Está cargado a la -2. Ya. Entonces despejo. Hierro -4 es igual a -2. Hierro es igual a -2 más 4, pasa con el de acá negativo, pasa positivo, entonces el hierro vale +2. Y hago el mismo ejemplo acá. ¿Ya? No sé cuánto vale el zinc, más el azufre que vale -4, es igual a -2. Zinc -4 es igual a -2. Zinc es igual a -2 más 4. Y el zinc es igual a +2. ¿Entendido hasta ahí? ¿Está todo claro? ¿De dónde sale aquí igualado a -2? ¿Por qué nada de lo igual? Aló, creo que mi internet falló un ratito. ¿Hasta dónde se me escuchó?
Hasta cuando estabas preguntando si todo bien hasta ahí. Pero sí, todo bien. Ya es que mi internet se petateó un rato. Chamae. Ya. Entonces, ya. Entonces, ¿por qué aquí igualo a la -2 y aquí también igualo a la -2? Porque los átomos aquí tienen una carga de -2. Recuerden, si necesitan calcular el número de oxidación de un compuesto que tenga una carga, siempre se lo iguala a ella. ¿Ok? Entonces, aquí el hierro vale +2 y aquí el zinc también vale +2. Entonces, vamos a analizar qué le pasó a cada uno. El zinc pasó de valer 0 a valer +2. Entonces, el zinc estaba aquí y se vino para acá. Es decir, el zinc se oxida. ¿Por qué? Porque incrementa su número de oxidación. Vamos a ver qué le pasa al hierro. El hierro valía +2 y pasó a valer 0. Es decir, el hierro estaba aquí y se vino para acá. Es decir, el hierro se reduce. ¿Por qué? Porque disminuye su número de oxidación. Y ahora, ¿cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor? El zinc, al oxidarse, es el agente reductor. Y el hierro, al reducirse, es el agente oxidante. ¿Entendido hasta ahí? ¿Está todo Sí, claro? ¿Ya? Y literalmente eso sería todo. Ya hasta ahí queda. Eso es básicamente todo lo que necesitan saber, lo importante que necesitan saber de redox, lo importante que ustedes necesitan saber identificar. Déjenme ponerle pausa a la grabación.